La idea de mundo, como ya comenté en el segundo vídeo cuando hablé de las dificultades del proyecto de construir un mapa del mundo, la idea de mundo es una idea muy problemática y paradójica, porque el mundo no es un cosmos, no es un orden, ¿eh? No es una totalidad, porque no tiene entorno claro ni tiene contorno claro. Tampoco tiene una unidad, ¿eh? Precisamente porque no es una totalidad y porque no tiene contorno ni entorno, y también porque no tiene unas leyes generales del universo o unos fines globales, ya que desde el punto de vista de un mapa no religioso, el mundo no tiene creador, es decir, no es una obra de artesanía de un demiurgo. Como ya dije en aquel segundo vídeo, el mundo no tiene unidad y por tanto la unidad del mapa la pone el sujeto, es una unidad de carácter práctico que pone el sujeto porque el sujeto está inmerso en ese mundo sin contornos, sin entorno, sin unidad, sin unas leyes unificadas, ¿eh? Pero tiene que orientarse y actuar en ese mundo y entonces tiene que darle él una finalidad y una unidad práctica, y para eso es para lo que estamos haciendo este mapa. El mundo además consta de muchísimas totalidades y subtotalidades, cada una de ellas con sus partes materiales y formales. Y entonces las partes materiales del mundo o de ciertas partes del mundo no valen para dar cuenta de algunas de esas totalidades o de algunas de esas partes formales. Y esa es la dificultad que hay con esta idea tan compleja. En este vídeo quiero hablar además de otra serie de ideas que, aunque aparentemente pueden resultar muy generales, sin embargo tienen una importancia práctica de primer orden, cuando estamos hablando de construir un mapa del mundo y de orientarnos en este mundo tan complejo, y tan heterogéneo y tan múltiple, del que vengo de hablar. Como digo, estas ideas pueden parecer en principio muy filosóficas en el sentido de abstractas, teóricas, etcétera, pero ya verán que no son tanto. La primera es la idea de existencia. Lo que existe tiene que coexistir con algo. No hay cosas que existan completamente separadas, completamente autónomas. Tienen que existir en un entorno en el que coexisten y en donde están influenciadas por otras y en último término por el sujeto que las manipula o que las conoce. Y esto es lo que hace que podamos distinguir el pasado, el presente y el futuro desde una perspectiva causal. El pasado influye en nosotros, pero nosotros no podemos influir en él. Esto es una cosa muy importante, como enseguida vamos a ver. En el futuro nosotros podemos influir y, sin embargo, el futuro no puede influir en nosotros, como es lógico. Y el presente es el ámbito de las cosas en las cuales nosotros influimos y somos influidos, todas aquellas configuraciones y procesos en los cuales nosotros influimos y somos influidos. La importancia aquí es que lo pasado, precisamente porque ha pasado y porque no hay máquina de tiempo y no hay vuelta atrás, es ya irrevocable. Y precisamente en este sentido de irrevocable es necesario porque no se puede cambiar. Entonces no puede construir un mapa del mundo en el que esté lamentándose continuamente por lo que pudo haber sido y no fue y por las oportunidades perdidas, porque eso no conduce a nada, porque esa es una parte de la realidad sobre la que no tenemos ningún control y tenemos que aceptar estoicamente. Otra manera de darse lo necesario es la manera de darse lo necesario en las ciencias naturales estrictas que se refieren al mundo que no es antrópico, al mundo que marcha con independencia del sujeto. Como acabo de decir, ese mundo es una rapsodia de categorías muy heterogéneas, que están clasificadas
en nuestro mapa en dos órdenes, aquellas categorías que no tienen que ver con el sujeto, que son las anantrópicas, y las categorías antrópicas que sí tienen que ver con el sujeto. En las categorías anantrópicas, que son las ciencias estrictas, la física, la química, la biología, etcétera, etcétera, ahí hay leyes que se cumplen siempre, que son universales y necesarias. Y entonces hay que conocerlas porque esas leyes no se pueden saltar. Se pueden aprovechar, se pueden más o menos eh, pues utilizar de manera más o menos indirecta, pero en ningún caso se pueden saltar porque no tienen excepciones. Este es un punto también muy importante, porque es inútil luchar contra lo que es necesario o hacer proyectos que van contra lo que es necesario. Es inútil un proyecto de hacer una máquina de un móvil perpetuo de segunda especie, porque ya sabemos que eso no se puede hacer, que necesariamente es imposible que haya móviles perpetuos y cosas por el estilo. Entonces, la importancia de distinguir lo necesario de lo meramente contingente es muy grande a la hora de actuar también. Y en este mismo sentido, conectado con esto, es también muy importante distinguir lo posible de lo imposible, porque esas ciencias estrictas, esas categorías anantrópicas, también marcan cosas que son imposibles, como por ejemplo, pues eso, este móvil perpetuo de segunda especie, o como por ejemplo es imposible que haya un organismo biológico pues, que no tenga células o que no se muera o cosas por el estilo. Entonces, intentar cosas imposibles es una mala idea y tener un mapa en donde no se distingue lo imposible de lo posible y lo necesario de lo contingente es un mal mapa porque entonces vamos a desorientarnos y vamos a perder mucho tiempo persiguiendo metas que no se pueden lograr. Otra distinción muy importante también que quiero introducir aquí es la distinción entre lo real y lo ficticio. Quiero recuperarla aquí. De esta distinción hablé cuando hablé de las artes. Las artes nos permiten construir mundos pintados, mundos ficticios, retratos de cosas que no existen, narraciones de acontecimientos que no existen o que ni siquiera pueden existir, etcétera, etcétera. Hay que distinguir la ficción de la realidad. No se puede orientar uno con modelos de ficción, con modelos tomados de las novelas o de las películas o lo que fuera, porque esas cosas no son reales, ¿eh? Y algunas ni siquiera pueden ser reales. Entonces hay que tener cuidado de utilizar la ficción como mapa, porque la ficción no es un mapa. Y aunque la literatura, el cine, la pintura, la escultura, etcétera, nos valen para analizar la realidad, la analizan de una manera muy sui generis y muy local. Y entonces hay que tener cuidado de cuando observamos y cuando tomamos estos análisis como mapa para actuar, hay que tener cuidado de distinguir lo que es ficticio de lo que es real. Y también es muy importante distinguir las relaciones de causalidad. Porque el hombre está inmerso en muchas relaciones de causalidad y las relaciones de causalidad son fundamentales para la imputación penal en el derecho. Y la causalidad hay que distinguirla de la mera regularidad o de las correlaciones espurias. Hay un montón de correlaciones espurias entre variables muy diversas y muy separadas unas de otras, que sin embargo no tienen relaciones de causalidad detrás. Y esto es muy importante saberlo, y es muy importante conocerlo, porque las líneas causales, las líneas de la realidad frente a la ficción, las líneas de lo que es imposible y de lo que es posible, de lo que es necesario y de lo que es contingente, y de lo que existió en el pasado, existe en el presente, existe en el futuro, todas estas líneas en nuestro mapa son algo así como los meridianos y los paralelos de los mapas geográficos. Son líneas que parecen muy abstractas, pero que sin embargo son fundamentales para orientarnos y tienen una gran utilidad práctica porque, como muchas veces se ha dicho, las ideas abstractas, cuando están bien construidas, tienen la mayor importancia práctica. Muy bien, pues hasta aquí este comentario y nuevamente muchas gracias por su atención.